es que tenemos algo que dice fase 2 y en realidad es algo que no estaba diseñado así en el proyecto de desarrollo productivo, pero nos dimos cuenta que durante los primeros 2 años de desarrollo del proyecto hicimos un fuerte énfasis en la fase, en el eslabón primario, en la parte productiva, porque era la principal ausencia en la zona norte, es decir, por ejemplo, en el programa de frutas no habían plantaciones de frutas. La mayoría de la gente que trabajó con nosotros en el programa de hortalizas era gente que había estado trabajando con granos básicos. En el caso de ganadería encontramos que habían diferencias muy grandes en la tecnología de producción y diferencias muy marcadas en los rendimientos y en los resultados de la actividad de negocios, y lo propio en otras cadenas de valor. De ahí que dijimos, ok, vamos a trabajar los primeros 2 años en este desarrollo de la base productiva y los segundos 2 años vamos a trabajar también manteniendo esto, pero haciendo mucho más énfasis en el acceso a mercado y en la gestión de los negocios. De ahí que, como verán en la presentación, son elementos nuevos que se encuentran. Otra situación es que cuando empezamos el proyecto en el año 2008, encontramos que en este mismo proyecto se estaban replicando algunos mecanismos de trabajo que no precisamente habían sido muy exitosos en el pasado. La mayoría de la gente con la que yo hablaba cuando empezamos el proyecto me decían, mira, básicamente no queremos más de lo mismo. Pero cuando uno veía ciertos elementos de diseño del proyecto, decía, es más de lo mismo. Y como dicen por ahí, si uno sigue la misma receta, siempre va a obtener la misma sopa. De ahí que lo que hicimos fue un análisis, no sé qué estoy haciendo con esto. ¿Para qué me dan algo tan difícil, William? Ok, bien. Lo que hicimos fue un análisis de cuáles eran los factores de la estrategia, de la implementación, que estaban replicando ese modelo tradicional y qué era lo que teníamos que hacer para lograr no solamente generar impacto, sino generar impacto a largo plazo, generar sostenibilidad, generar apropiamiento, generar tecnología que pueda ser adoptada por los productores. Y encontramos una situación en el 2008, ¿no es cierto?, y durante el 2009, donde el enfoque principal de diseño de los proyectos productivos era un enfoque de asistencia técnica, donde básicamente lo que pedíamos al prestador de servicios era estructurar equipos de técnicos con un profundo conocimiento de la cadena de valor y que vayan al campo y trabajen visitando finca por finca y asesorando productor por productor qué debían hacer para mejorar su producción. Es un modelo interesante, funciona bien, pero ocurre que cuando se va el proyecto ya no hay quien visite al productor, no se ha transferido la tecnología de producción totalmente y normalmente ocurre también lo que nos dice el productor, se fue el proyecto, se fue la asistencia y volvimos a punto cero. Como prueba de eso encontramos en la zona norte vestigios de invernaderos, vestigios de sistemas de riego y de otro tipo de inversiones que había hecho el Estado o la cooperación internacional por años y que no habían precisamente alcanzado el éxito. El otro elemento es que encontramos que la mayoría de los proyectos productivos estaban diseñados por quien iba a ejecutar el proyecto productivo, lo cual es habitual en el mundo de desarrollo, pero sin un enfoque, ¿no es cierto?, en cuáles son las necesidades reales o cuáles son las oportunidades reales de esa cadena de valor, sino un enfoque en qué sabe hacer el prestador de servicios. De ahí que la mayoría de los proyectos estaban diseñados desde una perspectiva de incremento de la producción y no desde una perspectiva de acceso a mercado, por ejemplo. Otro elemento era que los productores desconocían. Nos trajeron un hermoso proyecto de exportación en el año 2009 y el proyecto estaba diseñado para exportar productos nativos de El Salvador y mencionaba 500 productores de una organización. Cuando visitamos la organización, ni uno solo de los productores había escuchado hablar de ese diseño. En realidad, lo que pasaba era que la mayoría de los proyectos otra vez se originaban en el prestador de servicios y el productor o el futuro beneficiario o beneficiaria no habían participado en el diseño ni siquiera en la fase de diagnóstico. Un enfoque en el desarrollo de la oferta, lo que en inglés se dice un supply push, ¿no es cierto?, donde se pretende que al alcanzar cierto volumen de oferta, esta oferta va a encontrar sus canales de acceso a mercado de manera automática. El prestador de servicio como actor principal de desarrollo, vimos que, por ejemplo, quien evalúa, quien decide qué hacer, quien decide cómo invertir, quien al final se lleva el mérito, siempre es el prestador de servicio y no el productor o la productora o el beneficiario. Y por último encontramos un fondo de donaciones en especie, que es un instrumento que tenemos en el proyecto, que tenía una orientación prácticamente de
cubrir los costos de producción del productor y no un enfoque de promover una adopción tecnológica. Es decir, le doy semilla al productor, entonces ese productor va a ganar más porque este año no tuvo que comprar semilla. No es que le esté dando la semilla de la variedad que el mercado está requiriendo y que se la voy a dar una vez para que la próxima vez la compre él, sino que estoy entrando en un modelo, ¿no es cierto?, de subsidio en lugar de un modelo de promoción de desarrollo. Bien, ¿qué es la situación que tenemos al día de hoy? Primero, tenemos un enfoque de transferencia de tecnología. Todos los prestadores de servicio que están acá y los que trabajan dentro del proyecto de desarrollo productivo, en realidad lo que hacen en este momento no es dar asistencia técnica solamente, también lo hacen, pero fundamentalmente capacitan y entrenan al productor para que pueda el día de mañana hacer su gestión de negocios sin la presencia de un técnico al lado. Segundo elemento es que en el diseño, y trabajamos más de un año durante el 2010, en el diseño del proyecto participaron dos elementos de manera intensa: la demanda de mercado, es decir, no hemos promovido productos donde no haya una demanda explícita de mercado, y segundo, las necesidades de los productores para poder alcanzar productos con capacidad competitiva y poder satisfacer esa demanda de mercado. Por lo tanto, los proyectos productivos que ejecutamos ahora se originan en estas dos fuentes: la necesidad del productor y la demanda de mercado. Tercero, las organizaciones de productores y los beneficiarios son los actores principales de desarrollo, y como ustedes van a ver ahora, tenemos mecanismos de gestión donde el productor evalúa el proyecto, monitorea el proyecto e inclusive aprueba junto con nosotros los pagos y desembolsos. Y por último, hemos desarrollado un sistema donde el Fondo de Donaciones en Especie tiene un fin de demostración y transferencia de tecnología, pero además está constituyendo un fondo revolvente en las organizaciones de productores para que la donación no sea una donación de una sola vez, sino genere, ¿no es cierto?, el acceso a insumos de manera permanente.